más corto, que es sobre el simbolismo de la cabeza de Medusa, y el texto sobre las teorías sexuales infantiles, que ya es un texto un poco más extenso, de 1908, de Freud. No sé si los tienen leídos. Al no tener un conocimiento de cada uno de ustedes, ignoro quienes en su formación ya han pasado por estos textos alguna vez o algunas muchas veces, y quienes por su formación es la primera vez que lo leen. Así que vamos a tener que darle alguna vuelta a estos textos para ir tratando de construir una base común para desarrollos que después le vamos a dar lugar. Por eso vamos a tener que hacer un pequeño circuito de algunos textos freudianos. Mi intención en esta materia no es específicamente trabajar Freud, ¿sí? No tengo la intención de trabajar Freud, habida cuenta que en la especialización ustedes van a tener espacios donde trabajar específicamente textos freudianos. Pero sucede que sin una base de textos que les voy a pasar para la vez que viene, aunque la vez que viene ni por casualidad lo vamos a ver todos, algunas clases van a tener que ser dedicadas a esta literatura freudiana. Sin esta base nos quedamos a medio camino en la inteligencia de lo que en la historia del psicoanálisis se dio en llamar la querella del falo. En el psicoanálisis francés, especialmente en Lacan, digamos, hay todos desarrollos epocales. Es la obra de Lacan, lo van a ubicar en los años 50, alrededor de esto que se llama la querella del falo, y fue como los psicoanalistas se posicionaron respecto de un concepto pivot, que es la cuestión del complejo de castración. Yo les conté la vez pasada que los textos que más me interesan leer son textos de psicoanalistas mujeres, que les voy a ir haciendo llegar. Pero antes de leer estos textos, donde vamos a pasar Lu Andrea Salomé, Melanie Klein, algunas interlocutoras de Freud, algunas psicoanalistas interlocutoras de Freud, tenemos que tener, digamos, una base común. Esa base común son textos que ustedes seguramente conocen, pero vamos a tener que puntuar aquí, y que se los digo desde ya, ¿sí? Uno es un texto de 1923 que se llama La organización genital infantil. Son todos textos de Freud, ¿sí? La organización genital infantil. Del año siguiente, 1924, el sepultamiento del complejo de Edipo. Y del año siguiente, de 1925, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Ahí tenemos tres. Fíjense que estamos 23, 24, 25. Estamos en esta época. Y después vamos a pegar un salto en el cual vamos a ir a 1931, que ya es un texto que se llama Sobre la sexualidad femenina. Es un texto de 1931.
Y es un texto, a diferencia de los tres primeros que les di, donde Freud ya tiene una interlocución con sus colegas mujeres, algunas de las cuales han sido pacientes de él. ¿Sí? Pacientes que ahora son colegas, mujeres. Entonces, en ese texto de 1931, estamos 6 años después del último de la primera trilogía, ya hay otro nivel de interlocución. Y una conferencia que, si nos da el tiempo, si no nos lleva demasiadas reuniones, trabajar estas cuestiones, que es la conferencia 33, que se llama sobre la feminidad, o se llama la feminidad directamente. La conferencia 33. Bien. Para la vez que viene les voy a hacer... Roberto. Sí. Discúlpame, que me perdí en el de 1931. ¿Cuál es el que vamos a ver? El de 1931 se llama sobre la sexualidad femenina. Ah, gracias. ¿Sí? Son textos que a veces los psicoanalistas ponemos bajo la alfombra, porque hay toda una cuestión a leer como efecto, a intentar producir efectos diferentes de la literalidad del texto. Son textos que tienen 100 años y son textos que, si uno los lee como muy literalmente y se aleja de ciertos efectos interpretativos, nos quedamos con una concepción de lo que es la envidia del pene, que es lo que ha dado lugar a una feroz crítica al psicoanálisis, incluso dentro del psicoanálisis, y entre ellos por Karen Horney, a quien vamos a leer. ¿Sí? Me escribe alguien que se cortó la conexión. ¿No? Bueno. O sea, me están escuchando. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque de a poco vamos a intentar ir generando una lectura acerca del complejo de castración, en la cual vamos a pasar de la captación de un miedo, que es como Freud lo presenta muy tangencialmente en el año 1900, en la interpretación de los sueños, donde trabajando otras cuestiones atinentes al sueño, y dentro del campo de lo infantil, nombra por primera vez el miedo a la castración. Entonces dice, aparece en los pacientes, referido, cierto material, en el cual en determinado momento de su vida han tenido miedo, un miedo muy específico que es miedo a la castración. Este miedo a la castración, que es uno de los tantos miedos, porque Freud habla de muchos miedos y habla de muchas fantasías. Por eso hoy vamos a hacer una pequeña puntuación sobre las teorías sexuales infantiles, el texto que les hice llegar de 1908. Los que tengan las obras completas de Freud ya directamente lo anotan y lo van a buscar. Los que no tengan, por ejemplo, si bajan de internet el tomo 19, ahí ya van a tener la primera trilogía. ¿Sí? Igual, de todas maneras, yo sí. Si Facundo Chamorro me da una mano, se los voy a hacer llegar. ¿Sí? Lo que les venía contando es que un miedo que se presenta en la vida anímica bajo la forma de una fantasía que Freud encuentra en los sueños, elaborada, transformada, desplazada, simbolizada
en otros contenidos. Los sueños donde se caen los dientes, los sueños donde se caen las uñas, donde se cae el pelo, digamos, ciertos efectos de pérdida, cuya interpretación para Freud se reconduce al miedo a la castración. ¿Sí? Esta fantasía, este miedo va a ir tomando un lugar que en el texto que vamos a ver hoy sobre las teorías sexuales infantiles, una centralidad que todavía en esa época no tiene, en 1908 no tiene esa centralidad, ¿sí? Y va a ir cobrando cada vez más una centralidad en la teoría freudiana, al punto que Freud termina diciendo que toda angustia es angustia de castración. Y hace del complejo de castración el complejo central nuclear de la neurosis. En estos textos que vamos a ir viendo, este comienzo de camino, ¿sí? Vamos a ver que se trata de fantasías que conciernen la diferencia sexual anatómica. Hay una diferencia sexual anatómica sobre la que se proyectan ideaciones, pensamientos inconscientes, que en su momento han sido conscientes en la infancia y que luego van a funcionar desde lo inconsciente en un determinismo que va a armar, a erigir las posiciones sexuadas en tanto determinadas desde lo inconsciente. Esta es la idea freudiana. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Bueno, para saber qué es un hombre y qué es una mujer, tenemos que hablar de complejo de castración. Decime cómo has atravesado el complejo de castración y te voy a decir cuál es tu posición. Decime cómo has atravesado el complejo de castración y te voy a decir cuál es tu posición sexuada. Y te voy a decir tu estructura clínica, aunque en Freud no existe este término de estructura clínica. ¿Sí? ¿Qué tipo de neurosis? ¿Qué tipo de trastornos neuróticos? Digo, ¿qué tipo de estructura clínica? Porque decime cómo has atravesado el complejo de castración es lo que va a terminar determinando qué es una psicosis, una neurosis o una perversión. Y cuando Freud tiene que hablar de homosexualidad, pues bien habla de homosexualidad, pero no como una homosexualidad determinada por la incidencia de una pulsión, sino por una manera de atravesar y de salir del complejo de castración. Un avatar del complejo de castración. ¿Sí? Con todo, estos textos, porque estoy haciendo el mapa de lo que vamos a ir encontrando en los textos. ¿Sí? Con todo, en estos textos siempre vamos a ubicar estas elaboraciones anímicas, estos complejos. A Freud no le gustaba la palabra complejo, pero la empleaba. Los colegas de él la empleaban muchísimo más. Complejo de Edipo, complejo de Electra, complejo de castración, complejo de destete, complejo, en fin. Cierta coyuntura típica. Como dice él, como vamos a volver a leer, en el sepultamiento del complejo de Edipo. Parece que ser fases donde todo el mundo pasa por ahí. ¿Sí? Este complejo de castración que vamos a ir encontrando, insisto, como una elaboración anímica que concierne la diferencia anatómica entre los sexos, se nos va a ir
alejando del cuerpo, de lo somático, de la anatomía, y se nos va a ir armando cada vez más como una estructura simbólica. De tal manera que nos vamos a ir despegando de algo que en estos textos vamos a estar nadando las primeras clases, entre el tema del pene y el tema de la vagina y el tema del clítoris, y vamos a estar trabajando todo eso. En una historia que sufrió una especie de cimbronazo cuando una psicoanalista inglesa, que escribió bastante poco, escribió un artículo muy pequeño, muy cortito, sobre las sensaciones vaginales tempranas en los bebés. Las sensaciones vaginales tempranas en los bebés. Que hizo, que generó toda una corriente que pensó la feminidad a partir de estas sensaciones vaginales tempranas, que posteriormente han sido reprimidas porque se daban en un contexto edípico, incestuoso. Perdóname, Roberto, disculpa que te interrumpa. No sé escuchar el nombre de la autora que dijiste que propuso esto que decís de las sensaciones vaginales tempranas. Perdón. Sí, Mariana, no lo escuchaste porque no lo dije. Listo, ok. Y no lo dije. Me sonó justo una alarma y pensé que se me había superpuesto, perdón. No. Y no lo dije porque tengo una laguna, porque no lo recuerdo. Ni bien lo recuerdo. O sea, si yo empiezo a cliquear acá, lo voy a traer. Digamos, voy a traer el texto y voy a traer a la psicoanalista. Pero como cuando vengo hablando de la querella del falo, se me arma en la cabeza la pelea que hubo entre todos los ingleses y todos los vieneses y alemanes y austríacos. Entonces, pienso es imposible. Y no me acuerdo de ella, pero es un texto muy cortito, pero que cambió, es como una especie de palanca de Arquímedes, porque mientras todo el mundo arrancaba con la idea de que las mujeres, desde el psicoanálisis, para devenir mujeres, empiezan en su desarrollo psicosexual moviéndose exactamente como un varoncito, en una fase fálica, arrancan exactamente igual, porque las sensaciones que provee el órgano pene en la teoría de Freud son exactamente equivalentes al clítoris, entonces arranca desde ahí se arranca. Es decir, una mujer entra al complejo de castración con sensaciones clitoridianas exactamente equivalentes al varón. Y todo el lío para explicar lo femenino en Freud, se podría reducir a ese pequeño desplazamiento que anatómicamente, que serán milímetros, que va del pene a la vulva, del pene, del clítoris, está bien, del clítoris como pene a la vagina. Lo vamos a ir leyendo, que cómo se adviene mujer, y bueno, se adviene mujer de muchas maneras, todo un proceso identificatorio, el Edipo, la fase predípica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un punto erógeno crucial, que es el desplazamiento de la erogeneidad clitoridiana a la vaginal. Freud. Esto es Freud. Me sale Rosine Lefort. Me salen otras palabras y no me viene el nombre de esta autora. Esta autora causó terrible quilombo
el día que agarró y dijo, no, no, eso es secundario, porque yo he constatado en mi trato con bebés que las niñas tienen sensaciones vaginales tempranas, es decir, que todo lo que viene después, pero viene después de, ya hay un registro en el desarrollo psicosexual de la erogeneidad vaginal, que por lo tanto ha sido reprimido, porque no hay acceso a eso, viene la fase fálica en la mujer, viene todo eso, pero viene posterior a lo vaginal. Es decir, cambió el punto de partida. Y al cambiar el punto de partida generó una especie de cisma que hizo que para Melanie Klein, por ejemplo, para Karen Horney, por ejemplo, el tema del complejo de castración en la mujer sea una cosa completamente secundaria. No tiene tanto valor como usted dice, profesor Freud. Tanto valor como usted dice no tiene. Entonces las psicoanalistas mujeres de la época, algunas adhirieron a esta nueva corriente de las sensaciones vaginales tempranas originalmente reprimidas, y algunas otras siguieron el camino de Freud. Dijeron, no, la niña comienza como dice el doctor Freud. ¿Sí? Hay textos que son interesantes, que se los voy a nombrar nada más porque no los vamos a leer acá, de Abraham y de Alexander, o tal vez algunas cositas las podamos leer, alguna pequeña puntuación, pero de lo que se trata esencialmente para entender lo femenino de su atravesamiento del complejo de castración. Y al complejo de castración entran fálicas, como cualquier varón. ¿Mm? Entonces estamos hablando, por eso mi acto fallido recién de hablar del clítoris como pene. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad no estamos hablando ni del clítoris ni del pene. Estamos hablando del falo. Y cuando estamos hablando del falo ya se nos empieza a despegar un poco lo que es la teoría del complejo de castración. Cuando uno piensa el complejo de castración como las vicisitudes del falo, de la premisa universal del pene, la anatomía empieza a pasar a un segundo plano, de a poco, pero empieza a pasar a un segundo plano. Por eso uno ubica en los desarrollos tempranos de Lacan, cuando él tiene que hablar del falo, ya Lacan de movida, corrió la supuesta centralidad del pene en la teoría de Freud. En su propia lectura, él corre la centralidad del pene, dice, se trata de otra cosa, se trata del falo. Hay algo ahí en la imagen. Yo veo muchas colegas, muchas mujeres, y veo menos hombres. Hay algunos seminarios tempranos donde Lacan dice en la biografía de todo hombre, en el análisis de todo varón, en la biografía de todo hombre, no falta el momento de la confrontación con eso, el momento donde uno lo vio. Es una parte del cuerpo tapada, como tantas partes del cuerpo tapadas, pero no hay un material clínico donde no aparezca en el vestuario, después de jugar tal partido de fútbol, haber visto a los grandes, a los señores grandes que en el vestuario del club, de no sé dónde, y ver esa imagen significantizada, esa imagen simbolizada. Ya para Lacan no se trata de una parte del cuerpo, sino se trata de una parte del cuerpo tomada por lo simbólico. Entonces ya es otra cosa. Está pegada al cuerpo, es algo del cuerpo, pero está tomado por lo simbólico. ¿Sí? Por eso habla de imagen significantizada. Y a medida que avanza su elaboración, ya no se trata del cuerpo, ya no se trata de ninguna parte del cuerpo, sino que van a leer el falo como el significante del deseo del otro.
¿Qué es el falo? Es el significante del deseo del otro. ¿Hay alguien que no haga psicoanálisis en este grupo? Si ya lo pregunté y ya me lo respondieron, ya me lo olvidé. Así que lo pregunto de nuevo. ¿Hay alguien que no haga psicoanálisis? Todos hacen psicoanálisis. Bueno. Entonces, ¿qué es el falo? El falo es un significante del deseo del otro. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es un significante? ¿Qué es el significante del deseo del otro? El significante del deseo del otro es como si yo les dijese, si yo definiese la neurosis, yo defino la neurosis como una posición en el deseo. Cueva, definime la neurosis. Miren que definir la neurosis es un concepto que abarca toda una serie de fenómenos clínicos y de posiciones y de complejos y etcétera, etcétera. La defino como una cosa mínima, es una posición en el deseo. ¿Definida cómo? Definida así, el deseo es el deseo del otro. El deseo es el deseo del otro. ¿Cómo lees vos el deseo es el deseo del otro? Lo leo así. Un neurótico no tiene una posición de certeza en el deseo. Un neurótico, en tanto neurótico, tiene una posición de indeterminación en el deseo. No sé lo que quiero. No sé qué carrera seguir. No sé en qué curso anotarme, no sé si me gusta o no me gusta, pasó esto, no sé si quiero o no quiero. Estos ejemplos que doy yo, que ya me estoy poniendo viejo, entonces son ejemplos cada vez más viejos, donde él le dice a ella, ¿te casás conmigo? Y ella retrocede y dice, ay, no sé, déjamelo pensar. Es decir, confrontada a cierta dimensión de deseo, no responde con certeza. El deseo es el deseo del otro. Una vez que uno capta esto en la neurosis, se entiende la vida de otra manera. Como no sé cuál es el deseo que me habita, o no sé qué deseo habito, porque el deseo es por naturaleza, por estatuto, por estructura inconsciente, porque el deseo es inconsciente, no son las ganas que tengo. Ese deseo que me es otro, porque me es desconocido, porque es un deseo no sabido, porque es un deseo inconsciente, ese deseo que se presenta en mi vida bajo la modalidad de una pregunta cuya manera de modularse para Lacan determina las estructuras clínicas. Lo deben haber leído 20 veces. ¿Qué es una mujer? Yo doy clases en una diplomatura donde trabajo la mujer y lo femenino en la enseñanza de Lacan. Esta pregunta, ¿qué es una mujer? Como caracterizando a la histeria. ¿Sí? Una pregunta, el deseo mismo es una pregunta. El deseo es una pregunta, porque es un deseo que es inconsciente, me es desconocido, no sé cuál deseo habito, cuál deseo habita en mí. A veces me gusta más decir no sé qué deseo habita en mí, y a veces me gusta más decir no sé qué deseo habito, porque es al revés, es toda una dimensión inconsciente que yo desconozco y que es para mi vida una pregunta y que hace de mi neurosis una pregunta. ¿Dónde encuentro la respuesta que mi propio deseo, a la pregunta que es mi propio deseo? ¿Dónde encuentro la respuesta? En otro deseo. Busco en otro deseo la respuesta al deseo que me habita. De esta manera busco en otro deseo, por eso el deseo es deseo de deseo, uno puede leer la estructura esa que Freud llamó el complejo de Edipo. Y ustedes lo van a encontrar en el seminario 6 de Lacan como los 3 tiempos del Edipo. Son clases que se llaman los 3 tiempos del Edipo. ¿Leídos a partir de qué? Leídos a partir del deseo. Es como si el niño viniese al mundo y como el deseo es el deseo del otro, se junta con la mamá y hay como una especie de, en ese encuentro, una dimensión de pregunta acerca del deseo, cuya respuesta de la madre es el objeto del deseo sos vos.
como si el niño explorase el deseo de la madre. Y en la madre encontrase una respuesta. El objeto del deseo sos vos. Y la identificación a ese lugar es la identificación fálica. Es decir, yo soy el falo de la madre. Fíjense qué vueltita dimos, que arrancamos hablando de clítoris, pene y vagina, y terminamos hablando de una identificación fálica como que yo soy el falo de la madre, porque yo soy el significante del deseo del otro. Porque la respuesta que encuentro en el deseo del otro a la pregunta por el deseo me pone a mí en el lugar del objeto del deseo. Entonces ya el falo no tiene nada que ver con el pene, no tiene nada que ver con el clítoris ni con la vagina. El falo es qué. Digo, yo juego un poco con las definiciones de Lacan, pero hay que desarrollarlas. El significante del deseo del otro, es decir, busco en el deseo del otro la respuesta a la pregunta por mi deseo, y ese significante del deseo del otro es el falo. Esto, insisto, una vez que a uno le cae la ficha en la cabeza, el mundo se ve de otra manera, la moda se ve de otra manera, la publicidad se ve de otra manera, de como todo un sistema, incluso como todo un sistema político, todo un sistema económico, te juega con el significante del deseo. A uno neurótico que anda con la pregunta ¿cuestas? Entonces ser joven, ser flaca, sobre todo flaca, y no tener 1 centímetro de carne fofa, tiene una connotación fálica. Y ahí están todos. Y ahí estamos todos. Varones, mujeres, ¿y por qué existe la peluquería y el salón de belleza? Por la connotación fálica, por el significante del deseo del otro que uno está buscando en algún lugar. Entonces cambia la moda, cambian los cuerpos, se hacen más delgados, se hacen más esbeltos, se hacen más, y no sabemos. Entonces ya no hablamos de penes, hablamos de otras cosas y estamos hablando, ¿saben de qué? Del complejo de castración. Y cuando alguien viene al consultorio porque dice, sufro horriblemente cuando peso más de 48, horriblemente sufro cuando peso más de 48 y me miro en el espejo y me veo hecho un helechone, no es raro que un psicoanalista piense a partir de qué coyuntura se puede introducir algo del orden de la castración en esta situación. Y uno dice, la castración no, pero si el paciente vino porque estaba gordo, o porque se sentía gordo, porque sufría que estaba gordo, no tiene nada que ver, ni el pene, ni el clítoris, ni nada, no, sí que tiene que ver. Porque lo que está en juego ahí es el falo y la castración. ¿Bajo la forma de qué? Bajo la forma de la gordura, bajo la forma del síntoma. ¿Qué es el síntoma para esa época de Lacan? El retorno del falo. ¿Qué tiene que ver el síntoma? Vamos a suponer que mi síntoma es que soy celoso. Tengo un síntoma, soy celoso, me vuelvo loco, la stalkeo, la reviso la cosa, soy celoso y me estoy volviendo loco y un buen día mis amigos me llevan a un psicoanalista. ¿Cuál es su síntoma? Que soy celoso. Pues bien, el psicoanalista lee ese síntoma como que allí se articula un deseo. Como Freud, ¿se acuerdan que en Freud el síntoma es un deseo, el retorno del deseo reprimido? Igual que Freud. Entonces a eso lo llamamos el retorno del deseo de falo. ¿Bajo qué modalidad? Bajo la quiero toda para mí. Toda. No quiero que vaya a laburar, no quiero que vaya a estudiar, no quiero toda. Y un psicoanalista dice, bueno, ¿cómo se introduce acá la castración?
cómo puede inscribirse la castración en una situación, en una escena donde la castración no está funcionando. Fíjense cómo pasamos de el pene, la vagina y toda esta cosa, que todavía no entramos, a entrar a una cuestión eminentemente simbólica. Y desde ya les anticipo, la posición que en psicoanálisis llamamos hombre y la posición que en psicoanálisis llamamos, las posiciones sexuadas, son posiciones ante la castración. No tiene nada que ver lo anatómico. No tiene nada que ver lo anatómico. Entonces eso le permitía a Lacan, por ejemplo, decir de tal paciente, tiene una posición femenina en el fantasma. Es una posición femenina. ¿Y de dónde sale esto? De su atravesamiento del complejo de castración. Pero no tiene vagina, no tiene vulva, no tiene clítoris, no importa, es una posición femenina por cómo ha atravesado el complejo de castración. Entonces es una historia que arranca de un miedo. ¿Y qué posiciones tenés ante ese miedo? ¿Y qué estrategias tenés ante ese miedo? Y termina convirtiéndose en el orden simbólico. La dialéctica fálica es el orden simbólico en el cual se adviene hombre y se adviene mujer. Para todos. Perdón, Roberto. Sí, Ruth. Gracias. Me quedo pensando en lo femenino y lo masculino y hombre y mujer, ¿no? Que son distintas conceptualizaciones, ¿no? O distintos conceptos. Y también pensaba en cómo podríamos pensar esto articulado con el nuevo paradigma sobre lo femenino y sobre las funciones de la mujer en la actualidad, ¿no? Bien. Está bárbaro. Entiendo que lo femenino, lo masculino también es como una construcción, como un arribo a algún lugar en relación a esto que vos decís, no tiene nada que ver ni con lo anatómico, pero entonces, ¿qué es lo femenino? Es una construcción cultural, entendemos lo femenino como ¿qué? Bien. Bueno, esas son las preguntas. Esas son las preguntas. Yo te estaba escuchando y decía, escucho a Ruth y escucho a Karen Horney. Y Karen Horney es una psicoanalista de estas que en la querella del falo se han recortado más del lado kleiniano. Cuando termine de cortar con ustedes, me va a venir el nombre de esta psicoanalista del texto cortito. Estoy como Signorelli, Botticelli y Voltrafio. Estoy así que no me viene la palabra. Karen Horney es, digamos, vamos a decir así, la creadora del culturalismo psicoanalítico. Y entonces es de las voces psicoanalíticas más fuertes y más autorizadas para agarrar y decir lo femenino es una construcción cultural. No jodan. Entonces, la pregunta, lo que vos traes a colación es criterioso en el sentido de decir, bueno, ¿y el resto de los psicoanalistas qué opinan? Porque Freud te diría, mirá, la cultura tiene mucho peso, la cultura tiene, digamos, pero la verdad de la... Pero esto yo lo pienso hoy, ¿no? Hace 25 años no lo pensaba, lo pienso hoy respecto de lo epocal, respecto de la subjetividad de la época, ¿no? Porque tiene que ver con esto, sino que supongo que Freud también no lo pudo haber pensado, porque no había cuestionamientos de la época, pero hoy sí. Entonces, ¿cómo articular la teoría psicoanalítica freudiano-lacaniana con la actualidad? Y bueno, hay muchas articulaciones posibles, muchas articulaciones, en algunas de las cuales nos daremos la mano,
porque diremos, no se trata de la anatomía, se trata de otra cosa, se trata de la cultura, pero para algunos, digamos, para algunos, esa cuestión de la cultura tiene una dimensión inconsciente. La transmisión de la cultura pasa necesariamente por una dimensión inconsciente. Entonces, en ese sentido, tal vez nos separamos un poco. Nos vamos a separar definitivamente en el hecho de que el psicoanálisis está alejado de cualquier teoría que se base en la autopercepción. Yo me autopercibo mujer, me autopercibo hombre, me autopercibo y el psicoanálisis te dice, vos te autopercibís desde el yo y el yo es una instancia de desconocimiento. Y la sexualidad es inconsciente. Y un buen día, estaba pensando en un psicoanalista brasilero que testimonió del final de su análisis y con una cuestión de total valentía, comentó que él, que era heterosexual, un hombre casado, que estaba con su mujer hacía muchos años, en determinado momento, a partir de determinada cuestión de su análisis, subjetivó, le cayó la ficha, tuvo el insight, digámoslo de cualquier manera, de que él se sostenía como deseante, se podía sostener como deseante cuando se articulaba una fantasía de ser una mujer en train d'être bafouée, lo digo en francés para que parezca fino, una mujer que le están rompiendo el trasero. Y cuando había algo de esa fantasía que se le articulaba a este muchacho podía, como un hombre, comportarse y sostenerse en la escena sexual. Entonces uno diría, y mirá, en los actos es un chabón, de tipo, no sé, normalito, no lo vi en la cama, pero se supone que es un tipo más o menos normal. Sí, pero cuando acercás la lupa, ¿desde qué lugar él se puede sostener en una escena sexual concreta? Resulta que él es una mujer en el momento que le están rompiendo. Y uno agarra y dice, bueno. Y esto funciona inconsciente. Entonces es una posición sexuada como tal, digamos, la raíz de esa posición sexuada como tal, bastante poco tiene que ver con lo cultural y lo que viene, y lo que te enseñan, y los prototipos, y las nuevas masculinidades, y las nuevas feminidades. No. Tenía en esta persona una, digamos, una raíz, un punto, un núcleo que es inconsciente y que cuando adviene consciente a partir de un análisis al tipo le cambia la vida. Y si le cambia la vida, le cambia la vida sexual. Entonces uno dice, bueno, pues bien, hablaremos del hombre, hablaremos de la mujer. Yo hago todo, abro el paraguas, porque van a ver que son clases densas, ¿viste? Son clases que tenés ganas de quemar los textos freudianos, ¿viste? Porque dice, la niña ve el pene y ya lo envidia, y entonces por la envidia va a ser esto, y uno tiene ganas de quemarlo, uno lo lee. Pero siempre que paso por estos lugares, le digo, miren que esto pasamos por acá y vamos a seguir. Entonces, Roberto. Sí, Nicolás. Nicolás, sí. ¿Qué tal, La Nicolás? cosa es que estaba leyendo la Organización Genital Infantil y siempre también remitiéndome un poquito a Mazota, nuestro psicoanalista. Sí, Oscar Mazota. Y yo creo que, por ejemplo, en ese texto de la Organización Genital Infantil, que creo que es del 23, como que Freud corre del eje la cuestión genital, ¿no? Como que hay un párrafo en el que él plantea que, bueno, que esta teoría de la subordinación, de las pulsiones autárquicas, digamos, que existían en la niñez, se subordinaban a un fin genital, como que Freud lo saca un poco de ese eje y se adentra más bien en lo que es la primacía del falo. Por lo menos la traducción que yo tengo, él ya habla de falo. Y lo que yo voy entendiendo de ese texto, y también lo que entendí leyéndolo al Oscar, es que ya no se trata de un órgano en sí que puede estar presente o ausente en cuanto a términos biológicos, sino en términos simbólicos, ¿sí? En el que, por ejemplo,
la ausencia de un lado tiene tanto peso como una presencia del otro lado. No sé si se me entiende. Entonces yo creo que el mismo Freud ahí como que se va contradiciendo en cuestiones de este biologicismo, que no sabemos muy bien cómo aparece ahí dibujado, este peso que le da a la anatomía, sino más bien lo veo ya en términos simbólicos. Entonces, por ahí quizás yo creo que está la llave para no quemar estos textos todavía, aún. Y ¿No? claro, y sí, y tenés razón. Lo que pasa es que tenés razón, pero tenés razón porque ya ves el camino desde otro lugar. Entonces, si uno lee la organización genital infantil, ¿sí? En esos términos, lacanianos, masotianos, ¿sí? La lee en esos términos, ya se despegó del lío. Y efectivamente, cuando a uno lo encaran con el tema del falocentrismo psicoanalítico, como si el falo fuese el pene, uno con esa lectura lo corre absolutamente. Por eso, es por eso que me gustan la perspectiva que traen las psicoanalistas mujeres. Tengo a Diana y la cazadora en la Diana la cazadora en la vereda, pero debe tener como 50 perros. No sé si se escuchan unos ladridos ahí. ¿Se escuchan? Me gusta desplazar el tema de la temática del complejo de castración como se ha desplazado en la historia del psicoanálisis a la relación de la niña con la madre. Entonces ahí vemos jugarse toda la temática fálica en la relación entre dos mujeres, en el cuerpo a cuerpo, y uno dice, che, ¿y el pene? No, el padre. El padre ni siquiera apareció en escena. Es una cosa completamente secundaria. ¿Sí? Es una cosa completamente secundaria. El falicismo jugándose en la relación entre la niña y la madre. Entonces uno dice, bueno, ahí lo corrimos bien. Ya no es una cosa de que los hombres tienen y las mujeres no tienen. Lo que trae Nicolás es ¿Vieron que yo dije que el complejo de castración empieza siendo un miedo, entre otros miedos, una fantasía, entre otras fantasía? Termina siendo en un punto la pieza alrededor del cual se constituye un universo simbólico, donde las posiciones sexuadas se reparten entre una presencia y una ausencia. Es eso, es un universo simbólico donde hay una presencia y una ausencia. Y todos los sujetos, todos los seres parlantes, todos los hombres en términos genéricos, ¿sí?, se van a ubicar en ese universo simbólico en relación a una presencia y una ausencia. Primera cosa, empezó siendo un miedito, tengo un miedito que me la corten, y terminó siendo la premisa fálica, la premisa universal del pene, la fase fálica, como la instauración del orden simbólico que está funcionando en lo inconsciente y que determina las posiciones sexuadas en relación a una presencia y a una ausencia. Ahora bien, salimos del sartén y nos caemos en el fuego, porque alguien va a decir, ah, claro, y sí, en ese orden simbólico las mujeres son ausencia porque no tienen, y son carentes, y son castradas, y son faltantes. Y ellos no, ellos tienen, en ese orden simbólico están como el que tienen, entonces no son carentes, no son faltantes, no son qué sé yo. Y eso es una vulgata, es una transmisión vulgar y degradada de lo que es el falicismo en el psicoanálisis. Porque justamente el complejo de castración va a determinar posiciones sexuadas en las cuales tanto ellos como ellas están castrados. Están castrados.
para que un órgano funcione como pene, tiene que estar castrado como falo. Es decir, un hombre se tiene que posicionar ante la castración. Después, en las culturas, marcarán semblantes donde lo fálico es tomar vino y hacer así en la mesa cada vez que uno habla, y eso fálico, y femenino es tener la vocecita más no sé qué, y qué sé yo, pero son semblantes, son identificaciones culturales, es una cosa completamente secundaria, ¿sí? Son semblantes que hacen a cierto tener, y semblantes que hacen, que tienen que ver con cierto saber hacer con lo que falta, pero en la base, en la estructura, todos están castrados. Todos. No hay posición sexuada que se pueda sostener si no es a través de la castración. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ya no estamos hablando ni de pene ni de vagina. Parece que la castración esencial es haber advenido, haber sido rajado, que se haya inscrito una dimensión de castración de ser el falo de la madre. No hay posición sexuada que se mantenga, excepto en la perversión, donde uno puede identificar si es el falo, pero si es en la neurosis, decime cómo convivís con tu falta fálica y te voy a decir qué posición sexuada tenés. Y ya no estamos hablando del órgano ni de nada. Yo creo que lo hablaba con ustedes la vez pasada, como no se dan una idea cuánto sufrimiento entraña en el mundo masculino, vamos a decir así, que haya significaciones que te tienen que posicionar del lado del tener. Porque cualquier tipo medianamente serio se da cuenta que lo que tiene no es gran cosa. No tiene demasiado que ver, el universo no gira alrededor de eso. Incluso la propia felicidad no gira alrededor de eso. Entonces la angustia y los delirios de los tipos para tratar de estar a la altura de un significante a cuya altura no van a estar nunca. Porque no hay órgano que pueda estar a la altura del falo, no lo hay. ¿Sí? Castración para ellas, castración para ellos. Pero esa es otra parte de la película. Y la última parte de la película es que hombres y mujeres conviven en cierta dimensión de la castración, de diferentes maneras. Y hay algo en lo femenino que no se encuentra del lado masculino. El psicoanálisis freudiano, lacaniano, sobre todo lacaniano, en el seminario 20, seminario Ancor, seminario Aum, ¿sí? En ese seminario plantea en relación a lo femenino una especie de goce que en lo masculino no se accede a eso. Pero es una especie de goce, no vayan a creer que se trata de un goce de la catrera, de un goce sexual en ese sentido. Nos dan algunos ejemplos de ese goce. Por ejemplo, las místicas, Santa Teresa de Jesús. ¿Sí? Cierto goce, que uno puede ubicar en un varón también. Uno puede ubicar un varón que se pone a llorar leyendo una poesía. En psicoanalistas no dudarían de decir se trata de un goce que no es un goce fálico. Pero ese es el final de la película. Vamos a volver al principio de la película. ¿El principio de la película cuál es? Ya les dije, 1900, miedo a la castración, en la interpretación de los sueños. Si miran, no importa porque es una mención nada más. ¿Sí? 1908, sobre las teorías sexuales infantiles.
yo les recomiendo que lean Freud, que lo lean, que tomen lo que yo les digo como de quién viene. Pero a Freud léanlo seriamente, porque Freud, digamos, tiene no solo una elegancia, sino una contundencia en la manera de expresarse, que los va a ayudar mucho más que en la clase con Roberto Cueva. Pero si hay algo que me interesa señalarle sobre las teorías sexuales infantiles, es algo que tiene que ver justamente con esto que a su manera Ruth y Nicolás trajeron, y que tiene que ver con lo social, lo simbólico, ¿sí? En el texto, si uno lee el texto en el bondi, así medio parado, así medio moviéndose, y lo lee medio apurado, y después de tomarse un par de pintas, lo que van a encontrar son algunas teorías que tienen los niños. Los niños tienen teorías. Por ejemplo, dicho de otra manera, la teoría de que todos tienen pene. Es una teoría que tienen los niños, y después la podemos discutir, la vamos a discutir, ¿sí? Y si todos tienen pene, ¿cómo nacen los niños? Y bueno, los cagan. Los niños son cagados, es decir, son paridos por el ano. Digamos una teoría cloacal. Los niños son paridos por el ano. Y también otra teoría que tienen es la concepción sádica del coito. Parece que los nenes se hacen la idea cuando escuchan a los adultos teniendo relaciones, que hay una cosa medio sádica, que uno agarra aquí al otro y el otro medio sufre. Una cosa sadomasoquista. Las podemos discutir, las podemos charlar, podemos incluso ver qué alcance tienen estas teorías que alguna vez fueron conscientes y hoy no lo son. En la infancia fueron conscientes y en la adultez no lo son. Pero cómo esto se trasunta a diversos niveles. Porque, por ejemplo, en esas películas que ve la gente chancha, en ese tipo de películas uno ve que hay nalgadas, cachetadas, cosas así. Dice, ¿de dónde sale este tipo de cosa? ¿Será que cuando hacen el asunto, ellos, ¿sí? Hay como cierta dimensión pulsional donde el sadomasoquismo tiene un lugar? ¿Sí? Y lo escópico, y lo invocante, y lo anal, y lo oral, ¿sí? Teorías sexuales infantiles. Lo que a mí me interesa transmitirle de este texto, más allá de estas teorías, que uno las lee y Freud las comenta, ¿sí? Es una posición que es epistémica. ¿Por qué los nenes hacen teoría? Bueno, los nenes hacen teoría porque les pasa algo entre las piernas. Entre las piernas les pasa algo. Hay un momento, parece que hay un momento en que él, ella, cualquiera de los dos, descubre el asunto. Y cuando lo descubre, las vergüenzas. Cuando yo era joven, hace 3 reencarnaciones, los padres le decían a los niños, la vergüenza no se toca, no te toques la vergüenza. Yo pensé que era como una especie de delirio que era de los adultos que me rodeaban a mí. Después lo encontré en la literatura española, llamar las vergüenzas a los genitales, ¿sí? Pues bien, en algún momento ella, pequeña, encuentra entre sus piernas el genital y lo toca. Y lo toca, y lo toca, y lo toca. Y una de las cuestiones, si uno lo ve, es medio loco,
pero es la cuestión psicoanalítica que les quiero transmitir a ustedes. Una de las consecuencias de ese goce hétero porque es hétero para el mismo sujeto, es como que yo encuentre una cosa que ahora estoy todo el día metiéndole mano y metiéndole mano y metiéndole mano para tratar de dominar eso que me viene de afuera, porque viene de afuera. Porque clínicamente se nota que viene de afuera, porque es la época en que los nenes empiezan a tener pesadillas, porque eso los persigue de noche, y tienen enuresis, y tienen encopresis, y hacen todo un trabajo masturbatorio de dominio de ese goce por esencia hétero, exterior. Los que tienen formación psicoanalítica saben que estoy hablando de la extimidad, los que tienen formación psicoanalítica lacaniana. O sea, es lo más central mío, eso que tengo entre las piernas, si yo fuese un nenito, pero me viene de afuera. Es como Juanito, cuando encontró eso, empezó a tener miedos, a tener fobias, porque es algo que hay que dominar, es algo que lo psíquico tiene que dominar, es algo que a lo psíquico le viene de afuera, y lo psíquico hace como puede, hace pesadillas, hace fobias, hace síntomas, y vos lo ves a los nenitos con terribles quilombos de los psicoanalistas de niños, cuando adviene lo que Lacan dio en llamar el pene real. No importa, lo pudo haber llamado el salame de Milán, no importa, un goce. Y una de las consecuencias, ya les dije las pesadillas, los síntomas, una de las consecuencias es que ella se pone a investigar. Se pone a investigar. Quiere saber. Va y a la madre le quiere meter mano, y le quiere meter mano al padre, y le quiere meter mano a los primos, y que es el quilombo que tienen las maestras. Yo he tenido pacientes maestras de jardín, de primer grado, que venían que eran jóvenes maestras, los primeros años estaban escandalizadas, porque decía, le estoy enseñando el dibujito, así había, en el fondo uno le estaba chupando la pija al otro. Angustiada. ¿Por qué? Porque salen a investigar. Salen a investigar y crean y arman teorías. Y después las teorías las podemos discutir, si son delirios, si son cosas de mente, eso lo podemos discutir. Lo que quiero que quede claro es que la heterogeneidad, la pulsión, el objeto A, esto se lo digo medio entre paréntesis, para los que lo puedan escuchar, los que no, no importa, ¿sí? Están en la base del gran otro simbólico que se fabrica a partir de lo que está atrás de la bragueta. Punto. Los que han leído Lacan en el Seminario de la Angustia, en el Seminario 10, y Lacan dice el gran otro se genera a partir del objeto A, está hablando de esto. La concepción del mundo, del niñe arranca por lo que tiene entre las piernas. Les quiero transmitir esta idea, porque bien podría pasar que alguno de ustedes crea que el psiquismo es como una especie de hueco no, el mío puede ser hueco, de huevo, ¿verdad? Segunda tópica freudiana. Entonces tenemos cómo es el aparato psíquico, es como una especie de huevo. Y ese huevo en una parte tiene como una especie de ventanita con la que conecta con el mundo. En esa ventanita del psiquismo con el mundo, como la ventana esta donde recién estaban los perros, si hay una ventanita, y a través de esa ventanita yo puedo mirar el mundo. ¿Eso qué es? El sistema percepción-conciencia. Es verdad, yo percibo el mundo, pero como yo estoy lleno de mambos, soy un tipo con muchos mambos, muchos quilombos, y que yo el mundo lo percibo medio chingado, medio mal, ¿sí?
con distorsiones, lo percibo medio distorsionado, ¿sí? Porque tengo unos mambos. Entonces el mundo, en vez de tener una captación real y objetiva del mundo, la tengo media decepcionada. Decepcionada, dije. Porque estaba pensando en dar un ejemplo, digo, por eso todas las mujeres me abandonan. ¿Vieron cuando alguien dice, yo siempre me encuentro con todas tipas jodidas que me abandonan? Son todas jodidas y me abandonan. Entonces un psicoanalista podría agarrar y pensar, ellas son como son, encontrará alguna más jodida, menos jodida, más jodida, pero son distorsiones que su neurosis le imprime a su percepción de la realidad. Es una manera de decir. Tengo una percepción de la realidad y mi neurosis me imprime ciertas distorsiones. ¿Sí? Es una manera de ver la cosa. No es la que les quiero transmitir. La que les quiero transmitir es la realidad se arma a partir de la pulsión. El niño crea teorías que explican el mundo. El mundo está explicado a través del genital. Es como si yo les dijese, ¿vieron cuando burdamente uno escucha a alguien que dice, ¿sabe cómo son los hombres? Los hombres piensan con el pene. Los tipos piensan con el pene. Uno tendría que decir, y el psicoanálisis dice eso. Piensan con esa cabeza. Arman el mundo con esa cabeza. Arman teoría. Perdón que hinche las bolas con esto, pero es como una orientación que en algún momento nos va a servir para cuando hablemos del orden simbólico en la cultura. Entonces va a venir un antropólogo como Lévi-Strauss y va a decir, oh, yo he estudiado el universo simbólico en este lugar y vienen por este lado y los dioses y el totemismo y y está muy bien. Y va a venir un sociólogo y va a decir, y voy a hacer una investigación sobre el universo simbólico que en tal sociedad y cómo va cambiando epocalmente y esto va cambiando y entonces ante las mujeres, después los hombres, está bien, está perfecto. Y viene un psicoanalista. Y cuando viene un psicoanalista te dice, mira, el orden simbólico, después vemos cómo es, pero se arma teniendo como base lo que la gente tiene atrás de la bragueta. Así ves el mundo. Y en este texto de Freud, por supuesto, esto es una lectura. En este texto de Freud, Freud va a decir, bueno, y entonces los niños inventan teorías, generan este tipo de teorías, qué sé yo, y luego van creciendo, estas teorías se reprimen, ¿sí? Ya no están más. Dice que no van a estar más, basta ver una porno para ver que estas teorías siguen estando, ¿sí? Y entonces el hombre capta, porque al principio el niño no capta, como desconoce la vagina, dice los niños son paridos por el ano y la mujer como tal es imposible de acceder para el niño. Entonces uno le tendría que agregar, y el niño cumple 60 y cumple 70 y sigue encascado con ese tipo de cosas. Ya le afanamos a Freud que se trata del niño, en términos de ese nenito, y donde está la niñez leemos la estructura. Entonces decimos, por estructura en lo inconsciente las cosas funcionan como te muestra este texto. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de simbolismo, cuando hablamos de orden simbólico, ¿sí? Estamos teniendo como una especificidad psicoanalítica. ¿Sí? Alguien puede decir, no, el orden simbólico de una cultura es un nivel más elevado que tiene que ver con los ideales que la cultura ha transmitido, y entonces en lo simbólico los valores y tal, y la incidencia judeocristiana ha traído ningún problema. Nos damos la mano, tiene razón licenciado, tiene razón licenciada. No es la perspectiva psicoanalítica. La perspectiva psicoanalítica en este sentido es como radical.
El gran otro se construye alrededor de la pulsión. Y esto tiene consecuencias, por eso me gusta, o sea, me parece que hay que tomarlo. Yo prefiero exagerar para después relativizar, pero agarrar y decir, piensan con el pene. ¿Sí? No quiero ser injuriante, del mundo masculino también se dice cosas equivalentes de la mujer. Le agarró un ataque de vulva, ¿sí? Para mostrarle lo simbólico como un derivado. Para no pensar el complejo de Edipo como y vino el papá y le pegó, y vino la mamá y vino al revés. Eso simbólico es derivado de algo real, de algo pulsional, ¿sí? Entonces esto es lo que les quiero transmitir de este texto. El primero, 1908, donde te está hablando de los niños, ¿sí? Y Freud dice, el esfuerzo de saber de los niños en modo alguno despierta aquí de una manera espontánea. Por ejemplo, a consecuencia de una necesidad innata de averiguar causas, sino bajo el aguijón de las pulsiones egoístas que los gobiernan. ¿Sí? O sea, el esfuerzo de saber, la necesidad de inventar teorías que den cuenta de tu lugar en el mundo, de qué cosas pasan alrededor, no nacen del que el niño es como un investigador, como un pequeño filósofo que en determinado momento quiere saber, o de un monito que quiere saber dónde están las bananas y escaparse del puma que lo persigue, un animalito así. No. Por eso se habló en una época de pulsión epistemofílica, para traer el tema de la base pulsional. Y por eso Freud era un tipo convencidísimo, él era un tipo convencidísimo de que cuando hay algo de esto que sufre un efecto de represión lo suficientemente fuerte, van a encontrar una y otra vez efectos de inhibición intelectual. Freud en este sentido lo tenía era como un caminito para él. Decía, tal tipo tiene efectos de inhibición intelectual. Es inteligentísimo, pero le va para el culo en el colegio y se nota a veces que es un tipo inteligente, pero tiene efectos, digamos, tiene una cuestión de inhibición intelectual, y Freud dice, y esto es el correlato de la represión de lo sexual. Porque tenía esta máquina de ver, esta máquina de pensar. Por eso, en otra página, recién les leí una frasecita, como ven son pequeñas frases, digamos, pequeñas frases a partir de un armazón conceptual. La leo de nuevo y la leo completa. Estoy en la página 189. ¿Sí? El esfuerzo de saber de los niños en modo alguno despierta aquí de una manera espontánea, por ejemplo, a consecuencia de una necesidad innata de averiguar las causas, sino bajo el aguijón de las pulsiones egoístas que los gobiernan. Cuando, acaso cumplido el segundo año de vida, los afecta la llegada de un nuevo hermanito, aquellos niños que no han recibido un huésped así en su propia casa, pueden empero ponerse en tal situación por las observaciones que hagan en otros hogares. El retiro de asistencia por los padres, experimentado o temido con razón, la vislumbre de que se estará obligado a compartir para siempre todo bien con el recién llegado, tienen por efecto despertar la vida de sentimientos del niño y agudizar su capacidad de pensar. Su capacidad de pensar. Lo de los niños y los hermanitos lo podemos discutir, a mí me parece secundario.
aunque uno lo ve, lo ha visto en la vida, cada vez que viene un hermanito, los quilombos que se arman en la gente. Pero lo que quería transmitirles es que para lo que nosotros llamamos pensamiento, la capacidad de pensar, no es que por un lado está todo lo pulsional, por un lado, jodiendo al sistema percepción-conciencia de mi captación del mundo. No. En tanto psicoanalista tengo que leer que cuando alguien piensa, hay en la dinámica, en la economía de ese pensamiento, una forma de dominar algo que es lo real, que es el goce, que es lo pulsional. De tal manera que desde el psicoanálisis hablamos de todo, diferenciamos completamente el tema de los pensamientos inconscientes, de unbewusste Gedanken, los pensamientos inconscientes, de lo que es el pensar consciente. Y el pensar consciente es proceso secundario, con la connotación de lo secundario que puede llegar a tener eso. ¿Sí? Son maneras, son paradigmas. Alguien te puede agarrar y decir el pensar es la base de lo humano. El pensar es lo propiamente humano. ¿Y para qué te sirve el pensamiento? Para abordar la realidad con herramientas y con recursos, como me decía el otro día alguien que hace coaching. Entonces yo a mis clientes trato de darles algunas indicaciones para que puedan responder con nuevos recursos y el abordaje con las dificultades que tienen. No dicen dificultades, dicen inquietudes, porque hay una cuestión legal, ahí se lo puede acusar de ejercicio de la medicina, etcétera. Por eso dicen los clientes, no importa. El pensar es muy importante el pensar bien. Hay que pensar bien para abordar bien la realidad y para no dejarse llevar por reacciones catastróficas y desproporcionadas. No es que porque te dejó tu novio, la vida se va toda a la mierda. Te dejó tu novio, van a aparecer otros novios. No lo tomes como una catástrofe. ¿Sí? Pensá bien, tenés que pensar bien. Es una manera de trabajar lo que es el pensamiento del proceso secundario, completamente diferente de concebir el pensamiento como una elaboración secundaria del goce. ¿Sí? Leo en la página 190, como si al pensar se le planteara la tarea de prevenir la recurrencia de un suceso tan temido. Está hablando de las fantasías. Como si al pensar se le planteara la tarea de... ¿Qué es el pensamiento? Es eso. Entonces, bueno, en este texto, como les decía, son diferentes teorías que después, evidentemente, en algún momento se van abandonando. Uno lo puede tomar a Freud literalmente y decir, bueno, y ahora se conecta de otra manera, porque se llega a la adultez y hay cierta adaptación a la realidad, y es una manera de leer Freud. Ha sido una manera de leer Freud, que tuvo diferentes nombres, ¿sí? En algún momento se hablaba de adaptación a la realidad, una relación realista con la realidad. En algún momento se habló de genitalidad, es decir, que en el desarrollo psicosexual se llega a un último punto, que es la genitalidad. Hemos salido del complejo de castración y todo este tipo de cosas. Hemos llegado a una posición genital. Tan ellas que tienen esto, tan ellos que tienen esto, y así funciona la cosa. En una manera de pensar cómo seguía todo el desarrollo hasta un punto de genitalidad. Otra manera de pensarlo, más lacaniano, es, se entró a este fangal, a este berenjenal, no se sale más de ahí.
En lo inconsciente no se sale de ahí. ¿Sí? No vamos a encontrar en lo inconsciente, como dice acá en la página 193, a la mujer verdadera. No la vamos a encontrar. ¿Sí? Y Freud encuentra estas teorías funcionando en todos lados. ¿Sí? Por ejemplo, doy un ejemplo, que es la de la amenaza de castración, página 193. La de la amenaza de castración, dice: sagas y mitos dan testimonio del tumulto en la vida de los sentimientos infantiles, del espanto que se anuda al complejo de castración. Es decir, que Freud encontraba, yo recién les dije que estas teorías siguen funcionando en algún lugar, están en algún lugar, y Freud las encuentra en las sagas, en los mitos, en la mitología, y entonces vino Zeus y se comió a Cronos, y Freud era Zeus que se comió a Cronos, bueno, no importa, la mitología. Y Freud interpreta esta mitología a partir de ¿qué? A partir de estas producciones infantiles, a partir de estas producciones infantiles, donde ahora el mundo simbólico, las grandes mitologías, como la griega, las pequeñas mitologías que tiene uno en la cabeza, y que Freud llamó la novela familiar de los neuróticos. Pues nosotros tenemos nuestras mitologías propias, está Zeus, están todos, las valquirias, las tenemos, pero se llaman de otra manera, mamá, papá, el padre de Zeus. Vean, me soplan ahí, muchas gracias, no sé quién me sopló. Nosotros también tenemos nuestra mitología, armada a partir de lo que era la gran mitología. ¿Sí? Nuestras mitologías singulares, quiero decir, porque me quedé pensando lo del padre de Zeus, nuestras mitologías singulares tienen el mismo origen que las grandes mitologías: el goce, la pulsión. ¿Sí? Y entre esto encontramos propiamente el tema del complejo de castración, donde dice, página 193, los genitales de la mujer, percibidos luego y concebidos como mutilados, recuerdan aquella amenaza y por eso despiertan en el homosexual horror en vez de placer. Bueno, estoy leyendo un párrafo un poco decalado. Digo un poco decalado porque otras veces que pasé por este texto iba leyendo puntualmente diversos párrafos y me quedaron algunos marcados. Hoy con ustedes preferí no leer los párrafos uno por uno, pero darles el mapa de qué extraer cuando lean. ¿Sí? En pocas palabras sería pensar el complejo de castración como la piedra angular de un universo simbólico. Del universo simbólico que va a determinar posiciones sexuadas. ¿Sí? Bien. Son 10:30. Yo había pensado leer con ustedes el texto de Ferenc y leerlo, porque son 6 reglones, y también el de Freud. Pero me parece que lo que podemos sacar de esa lectura ya está contextuado en lo que empezamos trabajando como miedos y fantasías. Lo van a leer, eventualmente para la clase que viene, el que tenga alguna pregunta que haya surgido de eso, la retomamos. Pero hoy por hoy yo daría por terminado este punto de introducir de dónde viene ese universo simbólico en el cual después se van a repartir las posiciones sexuadas.
¿sí? ¿De dónde vienen? Vienen de la pulsión. Bien, me gustaría escucharlos a ustedes, a ver si hay preguntas o comentarios, u opiniones de todos tipos. Me gustaría saber qué les evocó, si están de acuerdo, si les parece una tontería psicoanalítica, si les parece que vale la pena seguir tirando de este hilo. Algo que yo estaba pensando es, bueno, por un lado, usted en un momento dijo, los niños salen a buscar, a explorar, ¿no? Y a buscar información. Y pensaba en esto externo-interno, donde a partir de una pregunta más de orden interna, salimos al mundo a buscar una respuesta que nos va a explicar el mundo, pero a partir de esa pregunta interna, ¿no? Bien, entonces ahí pensaba esta cuestión entre la realidad psíquica y la realidad objetiva, concreta, exterior, cómo en realidad siempre vamos a leer el entorno y el contexto y demás a partir de ese filtro que se arma desde eso interno-externo y eso interno que nos arroja lo externo, pero todo el tiempo está filtrado, ¿no? Sí. Y también lo paradójico de lo típico, porque él habla de estas respuestas o estas teorías como típicas, es decir, que se repiten, pero sin embargo, como las respuestas finales van a ser bien subjetivas, bien del caso por caso, ¿no? Porque son respuestas típicas que después van a terminar elaborando una mirada y una concepción de las cosas muy, muy particular. Esto, todos los hombres son iguales. Bueno, claro. Esa es la lectura que hace esa persona en relación con, ¿no? Sí. Es interesante cuando uno lo piensa, incluso en la historia del psicoanálisis, porque acá estamos, digamos, en el complejo de castración como un concepto así vivo. En la historia del psicoanálisis, esto que vos traías, Mercedes, en términos de filtro, de la realidad filtrada, de la realidad leída a través de la realidad psíquica, de la realidad objetiva leída a través de la realidad psíquica, se han armado teorías como muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, teorías que explicaban la relación entre la gente en términos pulsionales. Por ejemplo, doy ejemplos. Ejemplos que después los psicoanalistas dijeron, o Lacan dijo, esto está mal leído, puede ser que esté mal leído, pero hay un núcleo real. Por ejemplo, una relación de pareja, ¿sí? Donde uno se queja porque el otro no le da lo suficiente. Y en no le da lo suficiente, poné lo que quieras. Pone amor, pone atención, pone signos de, pone, no me da y el otro no me da, porque yo siempre doy, y a mí no me dan, y no me dan, y no me dan. Cambié de pareja y no me da, y no me da, y no me da. Y en determinado momento esto empezó a ser leído con una cuestión de gramática pulsional, una relación con el pecho. Una relación con el pecho. Esto que Freud decía, y todo niño en determinado momento va a pensar que a él le dieron menos de lo que le tenían que dar. ¿Sí? Y por un sistema de transformaciones, de permutaciones simbólicas, Freud leía esto en algunas conductas. La mujer que nunca se le da el amor y nunca se le dio la cantidad de amor que debería habérsele dado. O, entonces lo leemos a partir de lo que sería una metáfora de la relación con el objeto pecho. O la mujer o el hombre, no importa, ella, que tiene una posición de que debería irle bien porque él da, o ella da, y da, y da, y da. Y la vida está leída a partir de ese dar. Es muy habitual, por ejemplo, es muy habitual en esos bichos, esos monos que la gente llama hombres, es muy habitual el fantasma
la fantasía que filtra la realidad objetiva en términos de metáfora anal. En términos de metáfora anal. Entonces yo me fui con Marta, Úrsula, vamos a poner un nombre, me fui con, y le di, y parece que hay como una especie de fantasma que no debe ser muy malo porque le permite sostenerse como varón, como un tipo sin angustiarse, que es lo que vamos a ver ante los genitales femeninos, sin angustiar, pero taponada la angustia de castración vista en el otro, con un objeto anal, ¿sí? Que es lo mismo a esta mina que le di, quedó re loca, que es pensar que es mamá que me está diciendo, Robertito, hace caca, dale, hace caca, siempre hace caca cuando está durmiendo, hay que sacarte el pañal, ahora hace caca, bueno, hago caca y mamá está contenta. Y es lo mismo. No sé, Mercedes, si estoy complicando tu argumento o estoy, digamos, entrando en la lógica de cómo una fantasía, de cómo un fantasma, o voy a ponerle otro nombre, fantasma es la manera en que se habla de la fantasía inconsciente en el psicoanálisis francés, el psicoanálisis lacaniano, le fantasme, es digamos, o otro nombre, realidad psíquica. Cuando hablamos del fantasma, hablamos de la realidad psíquica. Y en la realidad psíquica, ¿ustedes conocen la fórmula del fantasma? En Lacan, S/Losange-A, ¿sí? En el fantasma, en la realidad psíquica, está escondido un objeto pulsional, S/Losange-A. Ese objeto que es el objeto de la pulsión. Por eso, decía, un hombre, vamos, ejemplos del siglo XX, un hombre y se sostuvo como deseante en esa escena, sin angustiarse al ver los genitales femeninos, que es lo que diría Freud, che, ¿qué camino tiene que hacer un tipo para no angustiarse? Porque ver eso le traería la amenaza de la propia castración. ¿Cómo se pudo sostener? Se pudo sostener frente al deseo del otro, frente a la castración del otro, con un fantasma que articula un objeto pulsional. Eso que uno ve en la catrera, que el tipo se pudo sostener porque le di, y tú usó un fantasma anal para sostenerse, imagínense en la vida. Imagínense nosotros en la realidad habitando nuestra propia realidad psíquica, en la cual nos sostenemos sin angustiarnos con fantasmas, ¿sí? Donde uno capta el objeto de la pulsión. Es una manera de lacaniana de leer este pequeño textito que dice el pensar, la necesidad de saber, el empuje de salir a buscar respuestas, arranca del goce. No sé si lo compliqué, Mercedes, pero me pareció que venía por ese lado. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Roberto, ¿se escucha? Sí, se escucha. Buen día. Hay una parte de la página 189 de la versión de Mororto que dice: las teorías sexuales infantiles conservan vigencia y cobran un influjo que llega a comandar la configuración de los síntomas. Sí. En el texto sobre las teorías sexuales infantiles. Me hizo eco, pero no encuentro más allá de lo que dice esto, es decir, se configuran en ese momento que has venido tratando a lo largo de esta clase. Pero ¿cómo es que los síntomas... Discúlpame, pero te escucho un poco entrecortado. Voy a tratar de ubicar el párrafo. Así después... Me dijiste la 189, ¿sí? Amorrote, sí. Ajá. Muy bien. Ya, ahí dice que esas teorías sexuales que se configuran en la infancia comandan la configuración de los síntomas. Sí. Ya, me hace eco en algún lugar, pero no logro precisar. Es decir, son los síntomas que ya se ven en el neurótico que llega a consulta. ¿Qué síntomas?
son las que se configuran en ese momento. A partir de esas teorías sexuales que ya pone Freud, las tres. Bien. Eso. Bien. Gracias, Roberto. Gabriela, ¿no? Sí. Sí, por eso yo les hablaba de la pervivencia. Uno al Freud lo puede leer de tal manera de decir, y en determinado momento del desarrollo estas teorías se abandonan. Entonces se accede a una dimensión de realidad diferente. Y uno lo puede leer, ¿eh? Lo que les hablaba en términos de genitalidad. Entonces se llega a la genitalidad y todo lo anterior queda ya elaborado y subsumido en una posición de genitalidad. O puede decir, uno entra a este berenjenal y en este berenjenal se queda. Y si se queda en este berenjenal, vamos a ver aparecer que estas teorías son reprimidas, pero tienen influjo. Entonces yo decía, tienen influjo, uno las ve de manera asintomática, de manera no sintomática, cuando observa relaciones sexuales concretas. Uno dice, acá está funcionando cierta cuestión de lo escópico, del oral, de lo anal, etcétera, etcétera. Pero hay un punto, que es un punto que le interesaba a Freud, es que estas mismas teorías están en la base de los síntomas. Esta es una época donde Freud purifica un binomio que ha sido rescatado por Lacan, que es el del síntoma y el fantasma, que es una manera de leer qué relación hay entre los síntomas neuróticos y las fantasías y las teorías sexuales infantiles, ¿sí? Estamos haciendo como un pequeño desplazamiento, estamos haciendo el desplazamiento de las teorías sexuales infantiles ya a la noción de fantasía y de fantasma, ¿sí? Entonces, en este binomio síntoma y fantasma, vamos a encontrar en los síntomas ciertas fantasías. Y Freud la va purificando. Fíjate, Gabriela, si vos tomás, no sé si vos tenés Amor Tour, si tenés el libro como objeto, o si te estás moviendo, digamos, con un PDF, pero si tenés el libro, vas a ver que en esta época, estamos en 1908, Freud escribe El creador literario y el fantaseo, ¿sí? O sea, cómo ese fantasear trasunta en una creación literaria, ¿sí? La novela familiar de los neuróticos. Fíjense que yo, digamos, creo que hoy hubo una parte que lo toqué, pero lo toqué a propósito de la mitología personal, ¿sí? Quiere decir que en esta época Freud está ubicando la presencia de estas fantasías en la creación literaria, en la visión que uno tiene de su propio lugar en el mundo, porque es la novela familiar. Lacan lo llamaba el mito individual del neurótico, así se llama un texto. En vez de la novela familiar de los neuróticos, el mito individual del neurótico. En 1908, por eso no hago más que mirar el índice, hay un texto que se llama Fantasías histéricas y su relación con la sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué le encuentran los síntomas de la histeria también este tipo de fantasías? En 1905, cuando publica Dora, ¿se acuerdan de la tusis nervosa de Dora? Y la revisaban, iba al médico, revisaban, no tenían nada. ¿Qué era la tusis nervosa? La tusis nervosa era la encarnación en un síntoma de una fantasía de felatio, de una teoría sexual. Son teorías sexuales, son fantasías. Entonces, efectivamente,
parágrafo que leíste es central. Yo no lo había traído porque me dejé llevar más por la onda del mito, pero en los síntomas mismos, en los síntomas mismos, Freud encuentra el tema en ese síntoma de esa especie de parálisis de alguien que se agarra la ropa y tira para abajo de un lado y tira para arriba del otro, y le agarraba un movimiento así, y Freud decía, esto es sexual, hay una teoría sexual ahí, de lo que es que un hombre acceda a tu cuerpo. Y lo traigo, o lo trajiste vos, y bienvenido sea, porque uno dice, che, entonces estas teorías están en la vida misma, están en lo que te permite sostenerte en una escena concreta de deseo sexual, y esta fantasía de felatio es algo que uno... hacemos psicoanálisis, así que tenemos que hablar crudo. ¿Cuántas mujeres en el acto sexual prefieren la articulación no de una fantasía, digamos, de la realización de una felatio y tocarse mientras tanto? Y nada más, y el tema de la vagina y la penetración y todo eso, es como dicen ahora, digamos, eso es una cosa que puede darse o puede no darse, para mi erogeneidad. Y entonces lo que está permitiendo el encuentro con el partener sexual no deja de ser una fantasía donde uno encuentra estos elementos de la pulsión. ¿Sí? No sé si respondí o va en la línea de lo que estabas planteando. Sí, de hecho, cuando hablabas pensaba en Pega a un niño. Me parece que cuando trajiste la relación entre síntoma y fantasma, entre lo que dijiste después, se puede pensar en cómo articularlo también a Pega a un niño, me parece. Pega a un niño, vos fíjate que es una cosa, porque es cualquier cuestión menos sintomática. Siempre es un texto que a mí me ha llamado la atención. Digo, mujeres que tienen una actividad onanista, y uno dice, bueno, a ver qué fantasearán. Porque, bueno, cada uno fantasea. ¿Y qué fantasean? Con que le pegan a un niño, con que un niño es pegado, con que un grupo de niños es pegado. Entonces uno se escandaliza, dice, es una perversión. Y Freud lo pone en el centro de la vida sexual de una gente y nos dice, son perversos, son gente rara, y hay un fantasma. ¿Sí? Me interesaba, digo, porque primero trajiste la parte sintomática. Detrás de los síntomas, detrás del síntoma está el fantasma. Detrás del síntoma está la teoría sexual infantil. Es decir, la teoría sexual infantil se puede convertir en un núcleo de lo que sería tenemos el síntoma, tenemos el beneficio primario del síntoma, que es la satisfacción de la pulsión, y en la envoltura formal del síntoma tenemos una fantasía inconsciente. Si pudiésemos elevar de todas las fantasías inconscientes, de todas, si pudiésemos elevar la de la castración a la altura, a un nivel un poco más alto, más elevado, para desde esa lógica entender las otras, ¿sí? Y entender que la castración se puede dar a nivel anal, por eso la angustia del pibe que tira en el sorete al inodoro es angustia de castración. A nivel oral, que se seque el pecho, que el pecho se seque y que no haya más, que se me acabe la cerveza en la ladera, es angustia de castración. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy agarrando una y haciendo un efecto de lectura donde la llevo a un nivel más alto, y a partir de, como decía Nicolás en algún momento, de una presencia y una ausencia, ¿sí? De algo que hay pero puede no haber, a partir de eso leo todo lo otro. Es como darle un estatuto central al tema del complejo de castración. Roberto, sí. Ahora que estás hablando de esto, me surge un poquito la pregunta, viste, que
sabemos que una fantasía es, en cierta medida, un anudamiento entre una satisfacción pulsional y un deseo prohibido, ¿no? Me ha sucedido en algunos casos que he atendido, obviamente en el ámbito de lo público, donde obviamente no tenemos a veces el tiempo por los jueces o por lo que fuese de tener a un paciente demasiado tiempo en análisis, pero que cuando se ha atravesado distintas instancias o barreras, algo de esa fantasía o esos fantasmas han caído y han emergido algo de lo pulsional, puro, ¿no? Que obviamente, que si se trata de un paciente neurótico, generalmente causa angustia. Por ejemplo, me tocó ver a un neurótico obsesivo que tenía la fantasía absurda para él, qué sé yo, de ser un violador o ser un asesino, ¿no? Luego de un tiempo considerable de análisis. Obviamente este tipo padecía esta fantasía, pero que tenía como más, o sea, había perdido el carácter de velo, que yo entiendo, por ejemplo, la fantasía en sí. Y había emergido algo de lo pulsional, algo que obviamente lo arremetía todo el tiempo y que no lo dejaba vivir. Es algo que sucede en los análisis, porque lo vengo viendo bastante. Sí, bueno, te escuchaba y ustedes tienen otra clase después de esta, ¿no? Sí. Voy a tratar de ser más breve la próxima vez para que tengan un rato de tomarse un café. Te escuchaba, Nicolás, y pensaba en todas las variaciones todas las coyunturas clínicas que se pueden presentar ante ese fenómeno que uno llama vacilación del fantasma. Todas las coyunturas clínicas que se pueden presentar cuando algo que funcionaba como un velo, que algo que funcionaba como un marco, cuando algo se desmarca, cuando algo se desvela, cuando algo aparece por fuera de las coordenadas de una matriz que es lo que constituye el fantasma. Y sí, efectivamente, tendríamos que hacer la listita de todas las cosas que pasan cuando pasa eso. En la listita hay cosas que no van a faltar. El tema de la angustia no va a faltar. El tema de la compulsión no va a faltar. El tema del pasaje al acto, el tema del acting out, el tema de todo lo que en una época se llamaron formaciones del objeto A, en realidad Nacio la llamó formaciones del objeto A, y que tienen que ver con una suerte de inversión de la fórmula del fantasma. Cuando en la parte clínica predomina más la aparición de la pulsión que el sujeto barrado como sujeto de un deseo reprimido. O sea, que clínica es una clínica completamente diferente. La primer clínica, la del sujeto barrado de un deseo reprimido, uno le diría, ¿qué se le ocurre con esto? ¿Qué se le ocurre con ser violador? ¿Violador en qué sentido? ¿Sí? Una fantasía, el sujeto del significante. ¿Sí? Lo otro no le puede decir qué se le ocurre, porque es lo real, porque es la aparición de la pulsión. ¿Qué se le ocurre con tirarse de la ventana? Señor que acaba hecho ventana, tiene que ver con sierra de la ventana, te va a decir, sos un psicólogo pelotudo. Si la ventana, me tiré por la ventana porque es la manifestación, la aparición, la realización del objeto A en su dimensión de desecho. Es la aparición de la pulsión. Me tiré por la ventana. Gente, tenemos que dejar acá, tienen 5 minutos y bien, la vez que viene vamos a empezar con el primero de los textos freudianos. Si algune dice, che, me mando a hacer una puntuación. Yo se los agradezco. Si no, la puntuación la hacemos juntos. Bien, que tengan un buen fin de semana. El texto sería... El primero me parece que es la organización genital infantil porque es de 1923. ¿Ok? Si alguno quiere hacer una puntuación,
estaría bueno poder ver más de un texto por vez, pero no sé si vamos a poder. Les mando un beso, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Nos vemos, beso. Adiós. Muchas gracias. Acepto su error, digamos, como que el silencio